Bueno, aquí está Gregorio Luri en pleno estado perfecto, bienvenido, hemos sobrevivido a toda clase de problemas, aquí está, y además de este libro, que es dentro de su género un bestseller, La escuela no es un parque de atracciones, parecerá un título natural, viendo a la ministra de Educación que tenemos, que ni siquiera terminó una carrera universitaria, pues imagínate, y además nos trae una noticia, un avance, que mira, para la lectura, para que Maite Rico lo vea, que es un nuevo libro sobre el pensamiento español. Esto a Arcadi le va a sentar fatal. La conquista del yo en el siglo de oro español, que es precisamente el pensamiento que vemos en Juan de Mariana, que vemos en toda la escuela de Salamanca, que es lo que viene de esa tradición de San Alberto Magno, Santo Tomás de Aquino. La fe tiene que conciliarse con la razón, y la razón tiene que regir sobre la dignidad de la vida humana, que como cada uno está hecho imagen y semejanza de Dios, es sagrado. Y de ahí viene el yo. La conquista del yo. Me recordó inmediatamente a Aldana. Yo mismo de mi mal ministro siendo. Sí, señor. ¡Qué belleza! ¡Qué belleza! Mira, eso, pero es que es todo el siglo de oro, ¿eh? Sí, ¿Y sabéis sí. el único que da una respuesta a esa pregunta? Todo el mundo está preguntándose quién soy yo. Y eso es lo que me parece fascinante, es Don Quijote. Sí. Yo sé quién soy. Sí, señor. Y se da contra la pared. Y ahí pues se da. Lo que decías del siglo de oro, cualquier lector mínimamente objetivo descubrirá enseguida que Suárez, por ejemplo, es muy superior a Locke y mucho más moderno. Y antiguo. Y ahí pues te encuentras que en nuestros programas de filosofía está en todos Locke y Suárez no se nombra para nada. Bueno, sabe usted que la formación académica de Spinoza se efectúa en Holanda a través de un manual suareciano. Es Suárez el que está en esos momentos marcando a toda la universidad. Todo el gran idealismo alemán pues bebe sus fuentes de... Toda la economía moderna, liberal, toda está en la escuela de Salamanca. Toda. Sin duda. O sea, yo en el libro del comunismo saco un resumen, de 80 páginas. Y Tomás de Mercado y tal. Por ejemplo, la descripción de la inflación, que es robar en sus bolsillos a los pobres, no se ha superado. Pero bueno, vamos a hablar de tu libro, que tiene 2 años, ¿no? Esto sale más o menos con la pandemia. Sale, pues sí, yo, fíjate, estaba aquí en un hotel para hacer la presentación y aquella mañana bajé a desayunar y no había nadie. Y pregunté, ¿qué pasa aquí? Dice, no, es que se ha ido todo el mundo. ¿Pero qué ha pasado? Dice, había una estampida del hotel, estaba solo. Y se suspendieron todas las presentaciones que había. Y bueno, sobrevive y no, a veces, ha cursado muy bien, ¿eh? A veces hay hijos que te dan alegrías. Sí, es verdad, hay otros de pena, sí, pero es verdad. Bueno, pero cuéntanos la base, ¿por qué te lleva? Tú tienes experiencia en la educación elemental, básica, con estudiantes, en la educación secundaria, además eres doctor en filosofía, libros de filosofía, etcétera. Digamos, conoces todos los tramos de la instrucción pública, como nos gusta recordar a Gabriel y a mí, la instrucción. No es la educación, es la enseñanza, pero sobre todo instruir de cosas. ¿Cuál es el elemento, digamos, básico, los elementos básicos que te llevan a escribir este libro? Pues básicamente es uno, es decir, la pedagogía actual tiene un pecado original, que es que sin interés no hay conocimiento, y yo lo que creo es que sin conocimiento no hay interés. Porque es imposible interesarte por algo que no conoces. Sí. Y que nosotros estamos disminuyendo el campo del conocimiento creyendo que sí vamos a provocar más interés y lo que provocamos es más necesidad de diversión. Digamos lo que digamos, sin palabras ni se piensa, ni hay pensamiento creativo, ni hay pensamiento crítico. Pues bien, digamos que estamos en unos niveles con unos vocabularios de estricta subsistencia, PACS de estricta subsistencia, ¿no? Y con un vocabulario pobre, pues no hay ni educación, ni hay formación, ni hay pensamiento crítico, ni hay nada. Hay papanatismo, que es lo que estamos cultivando. A mí, lo que más fíjese usted que además ignoran algo tan elemental como que diversión significa extravío. La diversión es el extravío. Usted no va a la escuela para divertirse, para extraviarse. Bueno, fíjate, va usted si para encontrar un camino para aprender. Si eso te pasa en la tripa, es un divertículo y te tienen que operar. Inmediatamente. Pues esa cosa tiene que seguir un cauce normal. Si se desvía, malos. El apéndice, que decían antes. La segunda cuestión. ¿Por qué
los profesores, después de una ley de educación que abofetea a la enseñanza pública, no han sido capaces. El otro día leí pues sí, era un manifiesto de 30 que firmáis, 30, 40. Que está elaborado por Sánchez Tortosa, que además está bien hecho porque proponen una alternativa, exacto. No dicen qué tonta es la ministra, que eso ya se sabe. No. Pero ¿por qué cuando el maestro clásico, cuando el profesor de segunda enseñanza, incluso el profesor de universidad, ven que el enseñar cosas queda abolido, porque queda abolido en ese zurriburri y tal? ¿Cómo es posible fíjate, que no se quejen? En la LOMLOE, en la única vez que se utiliza explícitamente lo de enseñar y aprender es con referencia a la ciudadanía mundial, es decir, contenidos de ciudadanía mundial, que yo al menos hoy, al día de hoy, no sé lo que es decir, no sé cuáles son esos contenidos. Yo de Zanzíbar no sé nada. O, por ejemplo, pues otra vez que se pone la LOMLOE así seria, dice que nuestros alumnos al terminar su escolaridad han de tener un conocimiento pleno del español. ¿Cómo? Pero curiosamente es uno de los artículos que no parece que haya prisa por desarrollar. No. Bueno, no se estudia español, pero tampoco se estudia, que ha quedado abolida la filosofía. Bueno, yo recuerdo que eso, porque estaba en el bachiller, cuando hay un debate en las Cortes entre Muñoz Alonso y José Solís, uno pidiendo que quitaran latín, menos latín y más deportes, y decía, así con el CCC o tal, que él se fingía, era de Jaén, pero se fingía sevillano, pues gracioso. Decía, ¿y para qué sirve el latín? Se levanta Muñoz Alonso y dice, para que usted, siendo de Cabra, le llamen de cabrense. Y no otra cosa. Exactamente. Y no otra bueno, cosa. pero ese era el nivel. ¿Alguien en este congreso sabe lo que significa cabrense? Pues habrá a lo mejor 3, pero no más. Carmen pero Campo no, desde luego. Bueno, pobrecilla. Bueno, ella yo creo empiezo a pensar que ella bombardeó Cabra. O sea, bueno, pero hay una cosa en los profesores. ¿Por qué esta especie de sumisión, de silencio de los borregos? Mira, porque los profesores han asumido ya hace mucho tiempo que ellos son los definitivos y los políticos son los interinos. Y da igual las leyes. Da igual las leyes. Estamos viviendo en una anarquía metodológica en el que cada centro hace lo que le da la gana. Y esa es la práctica. Mientras no des mucha guerra a inspección. Sí, pero inspección está y da guerra. Si depende, tú no molestas, claro. Puedes hacer lo que te dé la gana. Sí. Hoy tenemos ese sistema. Es decir, de hecho, creo que ya no podemos hablar de sistema educativo español. Si somos honestos con el uso de las palabras, no hay un sistema educativo español, porque entre Castilla, León y Canarias son dos universos distintos. Por otra parte, se están elaborando leyes autonómicas, la de Euskadi va muy adelantada, ¿no? Que, bueno, pues hay de hecho una transferencia. ¿De qué te sirve? Lo que pasa es que esto es curioso, en el gobierno aquí les gusta aparentar que mandan. Sí. Pero después los contenidos concretos los establecen las autonomías, y de lo que establecen las autonomías a lo que llegan los centros, pues entonces digamos que el profesor está diciendo otra normativa. Sí. ¿Durará cuánto? Y aquello de romanones, hagan ustedes leyes y déjenme a mí la normativa, y entre esa normativa y las prácticas, cuando además se está defendiendo la autonomía de los centros, sí. Que ese para mí es el argumento decisivo para defender la libertad de elección. Es decir, claro. Si en todos los centros se enseñase lo mismo, aquello que se decía de la escuela republicana francesa, ¿para qué quieres libertad de elección? Si en todos vas a recibir lo mismo. Pero si no... Si tienes cada centro con una diferencia, la que sea, tienen autonomía para desarrollar su proyecto, o esa autonomía la acompañas con una libertad de elección, o si no, ¿de qué te sirve a ti como padre tener un centro con un proyecto autónomo en el barrio? Bueno, aquí en Madrid vamos a otra guerra, porque además año electoral, en Madrid siempre se han mantenido en lo primero, hacer oposiciones para tener un cargo de profesor, que parece que sea normal. Bueno, Lucía Figar tuvo 14 huelgas, que se dice pronto, de interinos de comisiones que no sabían qué río pasaba por Madrid, pero que querían ser fijos, y van camino de hacer fijos a los que puedan. Aquí en la Comunidad de Madrid, pues esto ya es Numancia. El otro día daban como noticia
que se estudiará la reconquista y el descubrimiento de América en Madrid. Y dice, bueno, ¿pero hay algún sitio en el mundo donde no se estudie? Bueno, porque el descubrimiento de América se tiene que estudiar en todo el mundo, en España. Pues sí, porque parece como que hayamos inventado un método revolucionario, que ojalá fuera cierto, que puedes pasar a un pensamiento desarrollado sin pasar por el trabajo de lo concreto. Es decir, que puedes alcanzar lo que ellos llaman pues estrategias generales sin picar piedra, ¿no? Sí. Es decir, que parece, y yo creo que soy partidario de pensar que la gente tiene buenas intenciones siempre. Lo que pasa es que lo terrible es que las buenas intenciones no siempre van acompañadas de inteligencia. No. Pero que buenas intenciones se tienen, ¿no? Entonces parece como si creyeran que es posible un pensamiento con ausencia de conocimientos, con ausencia de datos, ¿no? Parece que lo creen, honestamente. Yo lo creería si no presumieran de sus sentimientos. Es decir, yo creería en el error si no presumieran de lo buenos que son. No, entonces ya sé que es malo. ¿Se acuerda usted, don Federico, de la fórmula de Lacan? Cuando pronuncien ustedes sentiment, separen las sílabas. Sí. Le sentiment. El Sí. sentimiento, el sentimiento. Sí, y tanto que miente, es el Padre Ángel. Esto es la pedagogía del Padre Ángel. Tú dame que yo lo repartiré. Dice, bueno, no, primero porque te he de dar, si es mío. Bueno, pero hay la última cuestión, porque hay muchas preguntas de oyentes que están llamando. ¿Qué es lo que ves más urgente, por así decirlo? Porque hay mucha gente, no digo mucha gente, porque por desgracia la educación no interesa prácticamente a nadie, lo único que le interesa es que los chicos pasen de curso, tengan un título que sirva para algo. No aceptan el hecho de que no sirven para nada ya los títulos universitarios españoles, es más, que no van a servir los títulos de nada, porque si no hay aprobado ni suspenso, ¿qué título va a haber? Pero, en fin, sí que hay gente, sobre todo lo contaba aquí Alicia Delibes, todos los jubilados. Los jubilados de la enseñanza, que tenemos la experiencia de lo que es enseñar y aprender, las dos cosas, bueno, pues sí que vemos con espanto el efecto de acabar con el pensamiento. Si tú no tienes palabra, no puedes pensar. Si no puedes pensar, no puedes discurrir. Pero si no discurres, eres un borrego. Hace poco me lo discutía esto un pedagogo en Barcelona, que por qué se necesitan palabras para pensar. Tal cual. Sí, que era, sí. mira, lo más urgente, tan urgente que debería ser un motivo de emergencia nacional, es que 1 de cada 4 jóvenes españoles que terminan su escolaridad obligatoria no saben leer y escribir. Esa es la tragedia que nos encontramos después en la universidad casi en estado puro. Porque después todos pasa. Si nosotros dijéramos, os voy a dar, espero poder explicarlo muy bien, PISA, los resultados famosos de PISA, la prueba de la OCDE que mide competencias mínimas, se presentan varias franjas. Podríamos decir que las dos superiores, los resultados, lo que podríamos llamar la excelencia, la misma OCDE reconoce que los que están en este nivel están capacitados para integrarse en un mundo complejo como el nuestro. Las dos franjas inferiores es donde la OCDE dice los alumnos que están ahí no tienen herramientas para desenvolverse en este mundo. Pues bien, en España, con una diferencia muy grande entre las distintas comunidades, pero la media en España, en las franjas superiores tenemos el 7% de alumnos, es decir, los que realmente están 7%, en las dos inferiores el 25%. Ese es el drama. De inútiles. Inútiles, intelectualmente inútiles. Ese es el drama que debería ser, creo yo, un motivo de emergencia nacional, porque lo que a mí me llama la atención. Bueno, voy a contar una anécdota, si me lo permites. Sí. El señor Alejandro Tiana, en una conferencia que dio en el Colegio de Doctores y Licenciados de Cataluña, en el Liceu d'Urgell, planteaba la siguiente cuestión. Criticaba a los maestros porque están enseñando como si tuvieran el Sinor detrás de ellos, cuando en realidad lo que tienen es un McDonald's. Y por lo tanto hay que preparar a nuestros alumnos con ese fondo, esa referencia del McDonald's, porque el Sinor ha resultado ya imposible. Claro, si les ocultas el Sinor a los jóvenes, ¿para qué mostrarles McDonald's que se muestra sola? Ahora tenía que ser socialista el que predicara el McDonald's como límite del conocimiento.
Bueno, hay muchas llamadas de los oyentes. Silvia, ¿por dónde van? Bueno, siguen llamando, Federico, porque la educación está siendo una de las grandes perjudicadas en esta legislatura. La ley CELA, esa que ha heredado Pilar Alegría, acaba con la meritocracia, con la filosofía, desoye el consenso de los expertos que apuestan por que la historia se estudie cronológicamente. En las últimas semanas, si mal no recuerdo, hemos dedicado hasta 3 tertulias en exclusiva a esta cuestión y los oyentes siguen planteando dudas que enseguida nos resolverá don Gregorio Luri y mandando muchos comentarios. Tras la pausa. Es la mañana. Es radio. Vamos con los oyentes y con las preguntas a Gregorio Luri. Silvia. Vamos allá. Adelanto que hay preocupación creciente por el adoctrinamiento en las aulas. Que las palabras importan y no sé por qué llaman educación a lo que es una formación. Si me metemos en la bolsa educación, le damos la excusa a la izquierda de decir que están educando y no quiero que eduquen a mis hijos, quiero que los formen y es muy importante hacer ese distingo porque en el uso de las palabras está el mensaje. Parto de la base que considero que la familia y el colegio son complementarias para la formación del menor. ¿Y cómo podemos hacer para que el gobierno no se inmiscuya en ese ámbito privado como ha hecho con esta ley? Tengo hijos ya que pasan de los 30 años, por lo que yo vi, ya digo, hace 20 años que eran pequeños. El gran problema eran los padres. Dejaban a los hijos en el colegio, mis hijos fueron a un colegio concertado, dejaban a los hijos poco menos que aparcados. E incluso algunos les decía al profesor, haga usted lo que quiera con ellos. No. Yo creo que la falta de implicación de los padres y la política a todo tren metida en todos los centros es lo que ha deteriorado la educación. ¿No cree usted también que la limpieza que hay que hacer en educación hay que hacerla a fondo en los inspectores de educación, los inspectores de colegios? Porque mi madre era maestra y se prejubiló harta de que los mismos inspectores regañaban a los profesores por tener un poco de mano dura con los alumnos. O sea, venía un padre a quejarse de tonterías, en vez de dar la razón al profesor, daban la razón al alumno, el profesor se quejaba al inspector de educación y el inspector de educación no daba la razón al profesor. Yo me pregunto qué tiene que pasar más en este país para que nos movilicemos. Creo que la derechita cobarde que tenemos de políticos es fiel reflejo de la ciudadanía. Los políticos están puestos ahí porque nosotros los hemos puesto. Si no sirven, vamos a cambiarlos. Han destrozado la educación, la sanidad, las relaciones internacionales. ¿Qué tiene que pasar más? ¿Qué medidas tomaría él para evitar que en un tercio de España ya no se pueda estudiar en español? Dado el nivel de formación de los ministros, ¿cuándo se inició la degradación de la educación en España y con qué fin? Buenos días, señor Luri. A mí me gustaría preguntarle si fuera usted ministro de Educación en España, ¿qué sería lo primero que usted propondría cambiar? Bueno, anda, será por falta de interés y de preguntas. A elegir. Vamos a ver. La situación de España, que obviamente a nosotros nos preocupa, hay una defensa del status quo que tenemos, y es que tampoco estamos tan mal comparativamente con la OCDE. Sí. Por lo tanto, podemos decir, bueno, como la media de la OCDE es esa y nosotros estamos aquí, ¿para qué? Bueno, el problema es que así como los datos que decía yo antes, si el nivel de excelencia es de un 7% y el de muy deficiencia es de un 25%, si restamos a la excelencia la deficiencia nos sale un menos 18. Es decir, no estamos creando suficiente capital humano. Eso para Madrid no es problema porque lo importa. Sí. Bueno, el capital humano. Y huyen de toda España, además ahora de toda Iberoamérica. La mitad de la gente que llama son clase media americana ilustrada, de Argentina, Chile, se salva Uruguay, Venezuela, de Chile, de Perú, de Ecuador, que huyen y vienen, por supuesto, de Venezuela, ahora de Colombia, que vienen a España y se encuentran, como decían los de Cuba, yo vengo del futuro. Bueno, pues eso, ¿no? Bueno, yo lo que quería decir es eso, si tenemos aquí un nivel de menos 18, es decir, generamos mucha más deficiencia que excelencia, pues resulta que vas a los países orientales y están exactamente lo contrario, más 15, más 20, más 18, y también otra cosa que es muy curiosa y que no sé por qué no llama la atención, cuando la OCDE va a China, el señor Schleicher les dice que muy bien, cuando viene aquí nos dice que memorizamos demasiado. Comparativamente, lo que hacemos nosotros de memorizar no es nada, ¿no? Al lado de China chinos, y de Taiwán, de Corea, etcétera, etcétera. Pero bien,
Entonces, si resulta que ellos tienen esos porcentajes y nosotros tenemos Acércate un poco más al micro, Gloria. Si hay esa diferencia de porcentajes, tenemos un problema de crecimiento a medio plazo porque nuestros hijos van a tener que ir a pedir trabajo. La competición a día de hoy no es entre Madrid y Soria, que además por muchas razones no hay competición. La competición es entre España y Taiwán, entre España y Corea. Pero, y ahí vamos, yo creo, muy mal. Todo Oriente, desde China hasta Filipinas, tiene unos resultados que podemos hablar de las causas de esto, ¿no? Pero yo creo que nuestro reto principal no es saber si lo hacen bien o no, qué sé yo, en Finlandia, porque nosotros no tenemos la cultura finesa, ni nuestra sociedad, gracias a Dios, es la finesa, ¿no? Ni tenemos que fijarnos si lo hacen bien en Singapur o no. Si han encontrado su sistema, mejor para ellos. Yo lo que creo que nos falta es la capacidad de aprender de las cosas que hacemos bien. Voy a poner algún ejemplo. La FP en Guipúzcoa, excelente. Excelente. ¿Por qué tenemos que viajar a Baviera a ver cómo lo hacen si tenemos aquí todo un sistema que funciona muy bien? Castilla y León, si lo está haciendo bien... Soria, ¿no? Pues no, vamos a ver Soria, en general. Sí. En general, la primera enseñanza en Castilla y León siempre ha sido muy buena. Sí, efectivamente. Además pero entonces vamos a ver qué es lo que hacen bien. Si resulta, en el País Vasco también, si el absentismo escolar del País Vasco es menor que el de Alemania, alguna cosa están haciendo bien. ¿Por qué no somos capaces de aprender de nuestra propia experiencia? A mí eso es lo que me llama la atención y para lo cual no tengo respuesta, ¿eh? Pero quizás porque estamos ya con una mentalidad tan taifa que ni se nos ocurre. De hecho, un consejero de educación de una autonomía que va muy bien me comentó una vez: ni los de mi partido me preguntan a ver qué es lo que vemos bien. Claro. De los de mi partido. Oye, y lo del español, porque decimos, hacen falta las palabras para pensar, pero si en tu propia lengua materna, que es una orden de la UNESCO con carácter universal, que es del año 64, que los Puyoles lo exhibían, lo que queremos es enseñanza en nuestra lengua materna. Cuando llegan al poder la han prohibido, pero es que ya es 1/3 de España la que no puede estudiar en español. ¿Sabes lo que pasa? Que eso también en educación hay que escarbar un poquillo, porque se están produciendo fenómenos muy, muy complejos. En Euskadi, con toda la inversión que se está haciendo, los niveles de uso social del euskera están disminuyendo. Porque ha perdido el prestigio también. Y en Cataluña está pasando lo mismo. Sí. Es decir, y entre los jóvenes más. Sí, no, entre los jóvenes. ¿Por qué? Porque se ve como una actitud o una actividad académica. Y por lo tanto, si es una actividad académica en la calle, para eso eres adolescente, tienes que hacer otra cosa. Ahí hay todo un proceso que merece la pena estudiarlo, ¿no? Ver qué es lo que está pasando. Y después pasa, honestamente, otra cosa de la que yo prefiero no hablar. Y es que esa anarquía metodológica de la que hablábamos antes hace que entre los proyectos que se plantean y la práctica real haya tantas diferencias. En Euskadi, en Cataluña hay escuelas de todo tipo y la normativa será la que sea, pero después... sí, pero la picaresca tampoco te remedia un déficit No te remedia legal. nada, pero el culpable de eso no son las autoridades. Que un partido nacionalista sea nacionalista no engaña a nadie. No, pero... pero... el problema es que tú estás diciendo que nuestros alumnos tienen que tener un dominio pleno del español al terminar su escolaridad, y eso es un brindis al sol. Don Gregorio, por lo que dice, lo que está diciendo de la anarquía, tal y como lo está diciendo, a nosotros que siempre tenemos una cierta, a mí, algunos liberales que tenemos una cierta desviación anárquica, no me parece una mala solución si efectivamente hay libertad de elección. ¿Podría ser esa una fórmula adecuada para el sistema educativo español? El famoso cheque escolar. A mí también me parece bien fomentar la autonomía de los centros, pero eso debe ir acompañado de dos elementos. Uno, una evaluación. Al final todo el mundo la evaluación tiene que nacional común, ¿no? Si en el restaurante de la esquina están sirviendo comida tóxica, ¿cuánto va a estar abierto ese restaurante? Horas. Si en una escuela están dando una enseñanza tóxica, y para mí enseñanza tóxica es la que pues no estás aprendiendo nada, es decir, al final resulta que has entrado con el nivel cultural de tu familia y sales con el nivel cultural de tu familia, esa escuela no debería mantenerse abierta 2 días, es mi opinión.
Decir que, bueno, ¿por qué no actuar con las escuelas lo mismo que actuamos con los restaurantes? Por lo tanto, sí a la autonomía de los centros, pero con una evaluación externa mínima que nos garantice que llevemos a nuestros hijos a la escuela que llevemos, hay unos mínimos que están cubiertos. De la misma manera que hay unos mínimos de sanidad o unos mínimos de... Las vacunas, que por principio se ponen... ¿Cómo puede don Gregorio afrontar ese proceso de elección de la escuela? Las familias que ahora mismo seguro que son muchísimas que nos están escuchando, sus niños de 3, 4 años, ¿qué escuela escojo? ¿Cómo me guío? ¿A quién puedo preguntar? Mira, hoy, tal como tenemos la ley y su desarrollo, las posibilidades de elección, excepto en Madrid, y ya veremos cómo evoluciona esto, porque ya veremos, estamos por la respuesta del Ministerio, ¿se refiere usted? Sí, las posibilidades de elección están muy restringidas y van a estarlo más. Y van a estarlo más. Por eso, lo que se están produciendo dos fenómenos muy, muy curiosos y, a mi modo de ver, muy interesantes. Primero, que al mismo tiempo que la escuela concertada, especialmente la religiosa, está desapareciendo. Bueno, y debió desaparecer desde el principio, porque eso fue enfeudarse al gobierno a cambio del ticket de cada año. Si fuera privada, pero es que no era ni privada ni pública, era una chapuza. Al mismo tiempo que la concertada está desapareciendo, la privada, la que está cobrando, pues en Cataluña, qué sé yo, 1.300 euros mensualmente, está creciendo. Eres la única que no tiene problemas de matriculación, ¿no? En Madrid, por ejemplo, hay un 45-55 más o menos es el porcentaje entre concertada y pública y va incrementándose la privada, efectivamente, también. Pero fíjate que no estoy hablando de concertada, estoy hablando de la privada, estrictamente privada, claro. Que es lo que te garantiza que puedes desarrollar tus métodos, tus programas con absoluta autonomía, porque no estás pendiente de las normativas del Ministerio. Eso por una parte, y después está el otro fenómeno que a largo plazo me parece el más interesante, es que las familias están dedicando cada vez más recursos a la formación de sus hijos fuera de la escuela. Y más tiempo. Bueno, más tiempo, más recursos económicos y efectivamente... Bueno, aunque no lo creeréis, pero hace 18 minutos que sobrepasamos ya nuestro horario, en fin. Sí que lo creemos, y esto es una empresa privada. No lo creemos porque verdaderamente no se nota. Pero como además yo vamos, en cuanto llegue a casa me voy a embaular el nuevo libro de Gregorio Luri, quedamos citados sin catástrofe de por medio, porque es tan interesante la historia de España, que incluso vamos a conseguir que Arcadi Espada la lea. O sea, todo es posible, es difícil. Los primeros escépticos están en España, los primeros escépticos rigurosos están en España. Se han creído la leyenda negra, que lo inventa Antonio Pérez, que era un gran golfo. Esa área de los grandes médicos escépticos del 16. ¿Por qué no aspirar a la excelencia, ¿no? En todos los ámbitos de la vida, lo hemos conseguido. En lo único que las autonomías han demostrado valor es en la calidad de las cosas. Efectivamente, Valduro es un vino excelente. Valduro tiene, varias opciones, pero fíjate, en el año 2021 tiene su Valduro de 6 años, que es una opción fantástica. Es uno de los mejores 70 vinos del mundo, pero el Valduro, por ejemplo, 12 años, que este sí que es marca España por delante del Petrus y de otros grandes de Europa, quedó el segundo entre los 7 magníficos. Tú antes hablabas de los 5 magníficos. Bueno, pues en el vino los 7 magníficos, ¿no? Están en las tiendas gourmet del Corte Inglés, Federico, o en el 600-600-040. 600-600-040. Bueno, tranquiler, Daniel. Sí, para quienes busquen seguridad en el alquiler, la agencia negociadora del alquiler es la mejor opción porque se encarga de seleccionar a los mejores inquilinos gestionando esos alquileres. No tienes que ocuparte absolutamente de nada. Paga puntualmente a los propietarios las rentas, incluso aunque no paguen los inquilinos. Tenemos toda la información en el teléfono habitual, el 920-2011, 920-2011. Bueno, Gregorio, te tendremos más a menudo por aquí, aunque caigan chuzos de punta, aunque granice en mayo, como es costumbre. Pues siendo muy original, si usted me dice ven... Vamos a hacer una pausa. Hacemos una pausa, luego a ver qué ha pasado, porque alguna... dense cuenta que Sánchez está suelto en Barcelona. Eso puede producir cualquier clase de fenómenos, incluyendo el granizo. Y luego tenemos una crónica rosa espectacular, pero espectacular. Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos.